Bueno, iglesia, hoy tenemos un tema que he titulado de la siguiente manera. Mis títulos son un poco largos, pero bueno, gloria al Señor. Dice, el reino tiene un padre, pero ¿sabe algo? No es cualquier padre. Usted sabe que no tiene cualquier padre, ¿cierto? Sino un padre que te ama, te anhela y pelea por ti. El pastor Samuel nos ha estado dando una serie de temas muy interesantes acerca del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Les han bendecido esos temas a ustedes? ¿Cierto que sí? Nos estamos dando cuenta realmente a qué reino pertenecemos, dónde es que estamos ubicados nosotros. Pero de pronto muchas veces cuando nos hablan de un rey, nosotros sentimos como cierto temor, como que, uy, un rey, ¿sí? Pero la buena noticia es que ese rey no solamente es un rey, sino que también es un papá. ¿Cuántos se alegran por eso? Qué rico, un papá. Pero de pronto hay veces cuando hablamos de un papá, es como un arma de doble filo. ¿Saben por qué? Porque muchas veces la figura paterna que nos tocó de pronto no nos dio el mejor ejemplo, ¿cierto? De pronto no tenemos como la idea más grata de un padre. ¿Por qué? Porque algunos pudimos tener buenos padres, pero lógicamente al ser humanos y al tratar de hacer las cosas, de pronto cometieron varios errores, ¿sí? Que afectaron nuestra vida. Y al afectar nuestra vida, pues también han afectado lo que tiene que ver con esa relación de papá. Algunos otros definitivamente no pudieron tener ese contacto con ese papá físico, ¿sí? Y de pronto se han sentido con un espíritu como de orfandad, ¿sí? Huérfanos, como que, bueno, mi papá yo no le importé. Y lamentablemente cada una de esas situaciones que ha hecho con nosotros, pues afectarnos respecto a Dios cuando hablamos de ese Dios papá. Todas esas malas experiencias, todos esos traumas, todas esas situaciones difíciles, por lo general las traemos a nuestra relación con Dios y por eso muchos de nosotros probablemente todavía somos distantes con Dios, ¿sí? ¿Y qué quiere hoy Dios? Que nosotros de verdad entremos a ese reino, que nosotros de verdad podamos disfrutar todo lo que Él ya ha preparado para cada uno de nosotros, que podamos ser esos hijos en bendición. Pero para poder entrar a ese reino, pues tenemos que hacer algo, de pronto sanar esas heridas, de pronto entender bien realmente ese rol de Dios como papá, y eso es lo que el Señor en esta noche nos quiere hablar. ¿Listo? Entonces vamos al Salmo 103:13 y dice la palabra de Dios en este salmo: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y es muy importante que nosotros entendamos esa posición y ese rol de Dios como papá. Y que el Señor hoy nos revele realmente cuál es esa función de Él como Padre. Y para nosotros poder tener esa claridad de quién es Dios como papá, hoy les he traído 3 puntos muy importantes que nos van a permitir conocer a Dios desde ese punto de vista, ¿sí? Con el propósito que de pronto esa caracterización de un papá equivocada que tenemos por lo general la mayoría de personas se desarraigue de nuestra mente, de nuestro corazón y nos permita dar ese paso. ¿Para qué? Para alcanzar ese reino a través de un rey que no solamente es rey, sino que también es papá. Y dentro de esos 3 puntos que hoy le quiero hablar, son esas características que ese Dios papá tiene. Y el primero es que usted tiene que entender que Él es un Padre de amor. ¿Cuántos saben eso? Amén. Dios es un Padre de amor. Pero no nos digamos mentiras, que por lo general cuando uno llega donde Dios, la imagen que traía de Dios de pronto era de un Dios muy lejano, ¿sí? Por allá como una figura lejana, de pronto tosca, de pronto un Dios que solamente está mirándote y señalando las cosas que tú estás haciendo como para mirar a ver a qué horas es que te voy a castigar, ¿sí?
Y entonces la bendición es que al llegar aquí a la casa de Dios, al estar aquí dentro de todo este proceso que Dios nos ha introducido dentro de la iglesia, sé que muchos ya se nos ha ido cambiando esa extraña imagen que traíamos, que es como una imagen peliculesca de Dios por allá, grandote, blanco, canoso, mirándonos y como mirando a ver cómo es que nos estamos portando, ¿sí? Y el Señor definitivamente es un Padre de amor. Él nos ama de una manera tan grande. Y es importante traer a colación lo que sucedió con Adán y Eva y el logro tan grande, digo yo, que cumplió Satanás para sus propósitos cuando nos quitó a nuestro papá. Porque yo creo que la pérdida más grande realmente que nosotros tuvimos allí ante ese acontecimiento en Génesis de la desobediencia de Adán y Eva fue que ellos fueron expulsados, fueron sacados del Edén. Y cuando a uno lo sacan y lo expulsan de tremenda protección y maravilloso padre que tenía, uno queda solo. Y a partir de ese evento tan lamentable para la humanidad es que nosotros y cada uno de nosotros probablemente traemos ese espíritu de orfandad, ese espíritu como de que no tenemos quien nos proteja, de que no tenemos quien nos ayude, porque después de que Adán y Eva fueron expulsados, lo que realmente Satanás hizo fue alejarles su padre. Y cuando a uno le alejan el papá, imagínense, porque el papá es esa figura de protección, es esa figura de amor, es esa figura de provisión, ¿sí? Es esa figura donde nos sentimos resguardados, pero la humanidad empieza a desarrollarse con un espíritu muy fuerte de orfandad. Somos huérfanos. El diablo logró algo muy poderoso para él, no para nosotros, para él, alejarnos de una cobertura maravillosa que es Dios. Y si usted recuerda por ahí en la palabra, dice algo muy real, dice que nosotros separados de Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. O sea que Él dio en el punto blanco, dijo: acá le voy a dar a esta gente. ¿Para qué? Para poder cumplir el propósito. Y ¿sabe qué es lo que sucede? Que eso ha estado muy fuerte aún dentro de nosotros, ya viniendo a la iglesia, estando congregados. Ese espíritu de orfandad todavía a muchos los cobija y muchos no han entendido realmente que Dios está para bendecirnos y para amarnos. Entonces, hoy el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros recuperemos esa identidad. Cuando tú y yo determinamos creer en Jesús, inmediatamente eso lo que nos dio fue un acceso directo al Padre. Volvernos nuevamente, ¿quién? A nuestro Padre Celestial. Porque cuando nos volvemos a nuestro Padre, vuelve una cobertura maravillosa, vuelve sobre nosotros un poder glorioso, viene sobre nosotros tantas bendiciones que el Señor siempre ha tenido listas y preparadas para cada uno de nosotros, pero que definitivamente por el suceso, por el acontecimiento que se tuvo ante la raza humana, ese alejamiento de su papá, pues nosotros no hemos podido entender. Pero hoy es muy importante, iglesia, que nosotros entendamos que ese rey, que es nuestro Padre, es un Padre de amor. Es un Padre de amor. ¿Y cómo puedes tú encontrar ese amor de ese Padre? Pues en la relación que tú desarrolles con Él. Porque necesitamos entrar en un proceso de intimidad y de relación profunda con esa personita que casi no conocemos. ¿Por qué? Porque habíamos estado, ¿qué? Alejados de Él. Entonces tenemos que entrar en un proceso de reconocimiento, de volver a empezar o ni siquiera volver, algunos nunca han estado con Él. Entonces, de poder conocer realmente las características de ese Dios, de no solo quedarnos con lo que hemos escuchado
o con lo que nos han transmitido generacionalmente o con lo que la sociedad y la humanidad nos ha transmitido de Dios, que muchos de esos conceptos están errados. Entonces, nuestra labor para poder encontrar ese Padre de amor es que tenemos que tener una estrecha relación con Dios, porque en la intimidad, en el conocimiento de Él, es que realmente vamos a poder descubrir ese Dios, ese Padre de amor. No hay otra forma. No hay otra forma, porque yo acá a usted le puedo hablar muchas cosas. Yo a usted le puedo insistir, Dios es amor, Él es bueno, pero si tú no abres tu corazón, si tú no te dispones realmente y le das una oportunidad a Él y te das una oportunidad con Él, es muy difícil que esa paternidad se te revele. Tú no puedes amar a alguien con el que no tienes un contacto continuo, una intimidad continua, un conocimiento profundo, ¿sí? Y Dios anhela que en esta noche nosotros realmente anhelemos de parte de nosotros poder encontrar ese papá, pero ese papá con las características que realmente Él tiene. Y esa primera característica es el amor. La palabra lo dice, acuérdate en Juan 3:16, ¿por qué Él manda a su Hijo aquí a la tierra? Dice la palabra en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense ¿cuál sería el dolor de Dios cuando nos perdió? Porque eso fue lo que sucedió. Y nosotros nos perdimos no porque Él quisiera, fue por un acto de desobediencia. Cuando uno se proyecta, yo no sé cuántos aquí han proyectado su vida y cuando sueñan casarse y sueñan tener hijos, yo creo que lo que uno menos quiere dentro de ese sueño y se está proyectando es a que se va a separar o que va a dejar a los hijos, ¿sí? Si hablamos como de un entorno familiar normal. Yo me imagino que para Dios lógicamente eso tampoco era su plan. Pero Él llega y le arrebatan lo que más ama, que somos nosotros. Se los arrebatan, ¿por qué? Porque engañan a los hijos, ellos desobedecen y son expulsados porque era la paga del pecado, ¿sí? Y entonces se le llevan lo que más ama. Y usted, yo no sé aquí cuántos son papás, levánteme la manito los que son papás acá, ¿sí? Entonces vamos a ponernos en esa posición. A usted se le llevan su hijito, ese hijo que tanto ama, que usted ha tenido un proyecto de vida con ese hijo, que usted ha anhelado con todo su corazón verlo crecer, enseñarle las cosas, formar ese niño, guiarlo, criarlo. Usted sueña con el futuro, lo ve de pronto de una manera, ¿sí? Y de repente le roban ese hijo, se lo quitan del camino. ¿Cómo se sentiría usted? Con un dolor profundo. ¿Cierto que sí? Y el Señor necesita que hoy entiendas que para Él ha sido doloroso, muy doloroso, el que nos haya perdido de esa manera. ¿Y cómo sería ese dolor tan inmenso que el Señor, que nuestro Padre Celestial tenía allí en el cielo, que lógico, Él ya tenía diseñado cómo nos iba a rescatar? Porque ¿qué no hace uno por un hijo? Acuérdese el mensaje que dice acá, con la cita que inicié, como el Padre, nosotros que somos terrenales nos compadecemos de nuestros hijos, así como nosotros nos compadecemos de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Usted se imagina cómo y cuántas cosas Dios vio allí y dijo, tengo que hacer algo, tengo que rescatar a mis hijos, tengo que volverlos a traer? Y es importante muchas veces imaginarnos este punto de vista, porque hay veces no lo analizamos de esta manera. No nos, como que no nos imaginamos allí cómo sería el dolor de Dios, porque es que Él nos hizo por amor, Él nos hizo con propósitos de bendición, Él nos hizo con planes hermosos, pero de un momento a otro todos esos sueños que Dios tenía para nosotros se desplomaron, se perdieron, se cayeron. Y ahora
los que tanto aman tienen que estar en un lugar extraño, tratando de vivir una vida a su manera, engañados y llenos de muchas cosas alrededor que quieren destruirlo. Eso es muy doloroso. Eso es muy doloroso. Y eso ha sentido Dios con la humanidad. Y ese es un sentimiento que Dios ha tenido allí. Un sentimiento de un amor tan profundo, de un dolor tan profundo y de un amor tan grande que Él ha hecho cantidad de cosas para que tú y yo volvamos a la presencia de Dios y podamos volver a disfrutar de esa relación que Él tenía planeada, porque eso es lo que Dios ha estado haciendo. Y por eso bendito Dios por los que ya hemos creído en Jesús, que es ese puente que nos permite que volver a nuestro Padre. Sí, pero también tenemos que entrar en esa dimensión. No nos podemos quedar solamente con que Dios ya nos salvó. Jesús ya nos salvó, ya nos dio entrada al trono de la gracia, el acceso de nuestro Padre, y de pronto muchos están esperando, es como morir y bueno, allí llego al cielo. Pero ¿sabes algo? Ese no es el plan de Dios. Dios quiere que desde aquí de la tierra nosotros empecemos a tener una comunión mucho más íntima con Él. Que ese sacrificio tan grande que hizo Jesús no se quede como sí, yo sé que Dios me ama, yo sé que todo está bien, sino que tú empieces a pensar en ese amor tan grande que tiene Dios para nosotros y en todo lo que ha hecho, de la manera que lo ha hecho, y que hoy sea un día donde tú le digas, papá, realmente yo quiero volver a tus brazos. Realmente yo quiero compensar el tiempo que no hemos podido compartir. Realmente yo te quiero conocer como papá, porque de pronto aquí muchos lo conocen como el Salvador, como el restaurador, como el libertador. Pero el Señor está esperando, Dios está esperando anhelosamente recuperar, más que la humanidad, recuperar a sus hijos. Una cosa es recuperar a una persona, otra cosa es recuperar a mi hijo. Y Él quiere, a como de lugar, que nosotros volvamos a sus brazos en pos de papá. No del Dios, del proveedor, del sanador, del libertador, sino algo mucho más estrecho que se llama un padre y un hijo en una relación direccionada y bendecida por Él. Y a eso Dios nos ha traído hoy en este lugar. Pero también a través de ese amor, Dios nos ha demostrado que es el segundo punto, es esa misericordia. Yo no sé cuántos han vivido la misericordia de Dios en este lugar. Amén, ¿cierto? Definitivamente si hay alguien misericordioso, pues lógicamente es nuestro Dios. Nuestro Dios, cuando hablamos de misericordia, es un Dios de oportunidades, una y otra vez. Oportunidades una y otra vez. Y gracias a ese amor tan grande que Dios nos tiene, es que Él dice la palabra que cada día son nuevas sus misericordias. O sea, Él se ha determinado. De parte de Dios tenemos un Padre determinado a recuperarnos. Pero ¿para qué nos quiere recuperar? No es para destruirnos, no es para castigarnos, no es para dañarnos. No, el Señor tiene cantidad de bendiciones represadas que había planeado para sus hijos, pero que desafortunadamente muchas de esas bendiciones no las ha podido entregar a causa de lo que sucedió. Pero ¿saben algo más triste? Es que muchas veces ya conociendo a nuestro Dios, a nuestro papá, aún seguimos distantes. Aún no hemos entendido cómo es que funciona. Aún no estamos cumpliendo ese propósito de hijos. Aún no hemos abierto nuestro corazón de la manera que Él quiere que lo abramos. No hemos dispuesto nuestro ser para que Él pueda ser ese Padre que ha anhelado tanto ser con cada uno de nosotros.
Y en el Salmo 103, 8, 14 podemos mirar cómo es esa misericordia de Dios y qué concepto tiene Dios de nosotros y por qué es que nos da tantas oportunidades. Y dice en esta palabra, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, escuchen esto bien. Dios lógicamente Él se enoja cuando nosotros nos portamos mal, como cualquier papá. Él tiene misericordia, pero Él también se enoja. Pero ¿sabe qué está diciendo esta palabra? No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, dice la palabra de Dios. Como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. ¿Sabe algo? Si hay alguien que sabe quiénes somos, es nuestro Padre Celestial. Hay veces sacamos tantas excusas, hay veces colocamos tantos pretextos y justificaciones para no acercarnos a Dios. Es que yo soy muy malo, es que yo fallo mucho, es que yo soy pecador, es que qué vergüenza acercarme a mi Padre. Pero ¿sabe algo? Nosotros tenemos que ser muy astutos y nosotros tenemos que conocer las artimañas de Satanás. Porque Satanás, a través de todo eso que lógicamente todavía en nuestra debilidad podemos hacer, ¿él qué hace con todos esos mensajes que te lanza a ti en tu mente? Él quiere alejarte de Dios nuevamente. Él quiere que aunque estés aquí, estés alejado del Padre. ¿Por qué? Porque cuando estamos alejados de Dios, definitivamente nosotros no podemos ser lo que Dios quiere que seamos. Entonces, no hemos aprendido a entender cuáles son las artimañas de Satanás y caemos en el juego que muy astutamente él hace, y nosotros deberíamos ser muchos más astutos que Satanás. Por ahí dice la palabra que si alguien es falto de sabiduría, que se lo pida a Dios y que Él nos lo dará abundantemente y sin reproche. Dios no te va a reprochar que le pidas sabiduría. Dios se va a alegrar, porque créame que necesitamos sabiduría para no caer en las trampas que Satanás sabe que le funcionan, ¿Por qué? Porque no sé qué nos pasa. Yo no sé si es que nos falta acercamiento a nuestro papá, o qué es lo que sucede, que siempre caemos en un círculo vicioso continuo donde hacemos cosas que no le agradan a Dios, y en vez de correr inmediatamente donde nuestro Padre, que sabe que lo necesitamos y que está dispuesto a levantarnos y a restaurarnos, como que más bien nos ensimismamos y nos apartamos. Y eso le ha pasado, o nos ha pasado a muchos. Y no solamente una vez, muchas veces nos ha pasado. Y yo creo que es tiempo en que nosotros empecemos a ser mucho más astutos, que podamos entender, o sea, las cosas no suceden no para seguir cayendo en los mismos errores, las cosas suceden para que aprendamos de los errores y a partir de ese aprendizaje podamos ¿qué? Dar un paso adelante y hacer estrategias espirituales, humanas y mentales para no seguir cayendo en las artimañas de Satanás, porque el objetivo de él siempre ha sido y seguirá siendo alejarnos de nuestro Padre Celestial. Pero si tú te acuerdas de que tienes un Padre de amor, y si tú te acuerdas de que tienes un Padre misericordioso, que no hace conforme nuestros pecados,
que aunque se enoja, Él vuelve y nos mira con misericordia y que siempre está allí dispuesto a darte la mano, a levantarte y a fortalecerte y a transformarte. Si tú lo recuerdas, ¿sabes qué va a pasar? Que vamos a ir ganando terreno y no nos vamos a estancar. Lo peor que nos sucede es que hay veces hasta retrocedemos por falta de sabiduría. Pero entonces el Señor nos manda a que nosotros entendamos, mire, usted no se preocupe, Dios cuando lo recibió a usted sabía quién era usted, sabe cuánto tiempo va a necesitar para hacer los cambios. Y a pesar de eso, Él no se puso a hacer matemáticas y dijo, uy, este va a caer 70 veces 7, después va a hacer esto, va a hacer lo otro. ¿Sabe que ya usted no lo recibo? Él no lo hizo así. Él sabía, y usted no fue un paquete chileno, usted no fue una sorpresa. Ay, no, le metimos el paquete chileno a Dios cuando recibió a Diana. No, Él sabía quién era Diana, Él sabía quién es Mónica, Él sabe quién es cualquiera de nosotros, Él sabe. Y a pesar de que sabe quiénes somos y todo lo que nos falta, ¿sabe qué sucede? Él nos ama. Y decidió tener tanta misericordia que por eso dice que nuevas son sus misericordias. Porque si no fuera así, yo me imagino que ya ninguno de nosotros estaba aquí. ¿O no es así? Pero Él lo hizo. Y Él lo decidió y lo determinó y dijo, yo sé con quién me metí. Yo sé qué son cada uno de esos hijitos que han querido volver a mí. Yo sé cuáles son sus procesos. Pero lo que Él más anhela es que nosotros realmente no nos dejemos seguir engañando. Por favor, no te dejes seguir engañando. ¿Engañando en qué manera? En apartarte de Dios por la indignación, porque es que no me lo merezco, porque es que qué vergüenza, porque es que no le doy la talla a Dios. Esos son ya yo no sé por qué no hemos aprendido. Pero ese es un cuento ya viejo, mal contado, como se dice, y seguimos cayendo en lo mismo. Y ve uno a la gente y dice, ay, no, es que yo, qué pena, y no, yo no soy digno, y yo que voy a volver a ir por allá, y yo qué voy a hacer por allá. Y eso entonces no hemos madurado, no conocemos a nuestro papá. Creemos que nuestro papá es ese papá de pronto que nos tocó en la tierra, que por cualquier cosa nos estaba dando y nos estaba descalificando. Hoy el Señor necesita que tú entiendas que Él es un Padre diferente. Primero, que es un Padre de amor, y segundo, que es un Padre de misericordia, de muchas oportunidades, y que Él lo que más necesita es que nosotros volvamos delante de Él y Él nos pueda restaurar y sanar. Y el tercera cualidad que tiene ese papá maravilloso que nosotros tenemos es que es un Padre restaurador. Restaurador no quiere decir que, bueno, usted cayó todas las veces, sigue cayendo, pero si llega y nos levanta, y cuando nos acercamos a Él, Él empieza a hacer una obra de transformación. Pero solo lo puede hacer cuando nosotros nos disponemos y entendemos que separados de Él nada podemos hacer. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero también dice, y limpiarnos de toda maldad. Y yo considero que esa parte es tan importante como que nos perdona, pero no solamente nos perdona, Él nos limpia. Él nos limpia. Y sabe algo que también he entendido, es por eso que Satanás nos aleja. Pone una indignación, ay no, es que qué vergüenza, pero ¿saben por qué? Porque Él sabe que esta palabra es poderosa y esta palabra es verdad. Porque aunque te sientas como indigno de volver a cometer lo mismo, cada vez que tú reconoces tu pecado, te humillas delante de Dios, no solamente Dios te perdona, Él te limpia. Él te limpia, es una promesa que cada uno de nosotros tenemos que reclamar delante de Dios. Y sí, venir con la vergüenza delante de nuestro Padre. Y si sientes llorar y si sientes, mejor dicho, que ya ni lo puedes mirar,
Está bien porque te sientes mal, pero tienes que ir donde papá. Tienes que volver donde papá, así las hayas embarrado muchísimas veces, tienes que volver donde papá. Él te va a perdonar y te va a limpiar, y te va a limpiar. Y tú tienes que reclamar esa limpieza porque es parte de la promesa de Dios. Por eso es tan importante ir delante de papá y reconocer cuántas veces necesitemos reconocer el pecado y la mala acción, porque esa promesa no solamente nos trae perdón, sino que nos trae limpieza. Limpieza. El Espíritu Santo, al ver la obediencia, al ver el sometimiento, al ver el reconocimiento de la necesidad de nuestro Padre, lo que hace allí en esa oración de humillación, de perdón, es que Dios nos perdona, nos mira con misericordia y dice: estás bien, estás creyendo, y empieza a limpiarte, y empieza a limpiarte. ¿Pero por qué? Porque le obedeces al Señor, porque corres donde tu papá. Él es tu socorro, Él es tu pronto auxilio. ¿A dónde más vas a ir? ¿A dónde iremos? ¿A dónde vamos a ir si no es donde nuestro Padre? Es que no hay ninguna otra forma, no hay ninguna otra manera real de poder ser diferentes. Y nosotros, ojalá que el Señor hoy lo interiorice en nuestra mente y en nuestro corazón, porque necesitamos volver a papá. Necesitamos volver a papá. Cuando usted tiene un hijo que es travieso, así en el momentico usted diga: yo no lo quiero como volver a ver, tan cansón. Pero ¿qué sucede? Nos movemos en misericordia. La palabra dice: si nosotros siendo malos, tú y yo que somos malos, somos capaces de dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto no más Dios? Sí, que ha sido capaz de darnos a su Hijo Jesucristo para que nos podamos volver a Él. Entonces es importante ver a Dios como ese Dios transformador. Cuando tú entiendes que tu papá está allí para darte la mano, puede que se enoje, puede que te saque en cara las cosas, pero de ahí no va a pasar. Lo que va a pasar es que Él, al verte en esa obediencia, en esa actitud de sometimiento a Él, va a empoderar muchísimo más el Espíritu Santo y va a empezar una regeneración de tu vida y empiezas a ser diferente. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos lo han experimentado? Amén. Yo lo he experimentado. Yo lo he experimentado. Yo no he alcanzado la perfección, pero si algo sé, es que a través de mis tiempos con Dios y de mi obediencia con Dios, Dios ha estado transformando mi vida, y estoy muy segura de que la Diana que llegó aquí hace muchos años no es la misma que está hoy aquí parada. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios me ha dado la sabiduría de buscarlo, aún en los momentos en que he fallado, muchísimo más en esos momentos, y clamarle a mi Padre y decirle: Papito Santo, yo separada de ti, nada puedo hacer, nada puedo hacer. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Dice también en Filipenses 1:6, dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted tiene que interiorizar esa palabra y creerla. Si Dios a usted lo recibió con todos los chicharrones que tenía, créame que Él se va a encargar de perfeccionarlo, ¿sí? Hasta que Él llegue o hasta que partamos, y allí, mejor dicho, vamos a ver la gloria de Dios. Eso es importante también tenerlo guardado en nuestro corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para reconciliarnos con ese papá? ¿Qué tenemos que hacer si ya hemos entendido que de verdad Dios nos ama? Dios tiene misericordia de nosotros y Dios nos quiere transformar y Dios nos quiere restaurar. ¿Quién no quiere un papá así? Yo creo que todos queremos un papá así, ¿cierto que sí? ¿Cierto que queremos un papá así? Entonces dígale: Señor, yo te quiero así como ese papá maravilloso que eres. Y no solamente aquí, eso es algo que tú tienes que desarrollar en el día a día con tu Padre Celestial. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros para reconciliarnos? Pues primero, aceptar el amor de Dios.
Yo no sé por qué nos cuesta tanto aceptar que nos amen, a pesar de lo que somos. Yo creo que es por eso. Hay unos estándares tan altos que la sociedad nos exige para aceptarnos a nosotros como seres humanos, que por eso nos queda tan difícil aceptar el amor de Dios como tan sencillamente. ¿Cómo Dios me va a amar a mí con todo lo que yo he hecho? Con todo lo que tengo encima. Pero entonces el Señor hoy nos dice, es tiempo de que aceptes mi amor, que aceptes ese regalo inmerecido. Sí, es inmerecido, pero yo te lo quiero dar, yo quiero amarte. Yo quiero estar contigo así, con todas esas cositas que todavía tienes. Así te amo, así te amo. Y necesito que estemos juntos porque es que en ese amor es que yo te voy a perfeccionar. Y entonces como que nos resistimos y decimos, no es que no me lo merezco, no es que no es posible, ¿cómo me van a amar a mí así? ¿Cómo se les ocurre? Porque es que, seamos sinceros, pero casi nadie ama como ama a Dios. En la primera fallita que uno tiene mismo como que lo están tratando, como que, venga, yo me lo sacudo, es que como que no es lo que yo estaba esperando. Pero hoy tenemos que entender que hay que aceptar ese amor de Dios. Aceptemos ese amor de Dios. No nos hagamos de rogar más. Déjate amar por Dios. Deja que ese amor llegue a lo más profundo de tu mente y de tu corazón y cambie todo aquello que tiene que cambiar, porque es que la palabra dice que el amor cubre multitud de fallas, el amor cubre multitud de pecados. Y si no nos dejamos amar por Dios, entonces ¿cómo vamos a ser transformados? Es muy complicado. ¿Por qué la sociedad está así como está en este momento? Porque no hay amor. La gente es fría, la gente es juzgativa, la gente es mala. Pero Dios es un Dios de amor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Aceptar el amor de Dios. Segundo, aprovechemos las oportunidades. ¿Cuántos no han estado esperando una oportunidad en su vida? ¿Cuántos están buscando oportunidades? ¿Cierto? Cada día estamos tratando de encontrar oportunidades. Y Dios nos está dando oportunidades cada día para crecer, para bendecirnos. Y como que nos alejamos y no aprovechamos tremenda oportunidad que tenemos de poder ser diferentes. Entonces, ya fuera tanto complejo, ya fuera tanta culpabilidad, ya fuera tanto argumento y diga, sí, Él me ama. A pesar de lo que soy, Dios me ama y voy a aprovechar este tiempo y esta oportunidad y este año de renuevo, y yo no me voy a perder renovar mi vida en Dios con su amor, con su poder, con su misericordia, por todas las tonterías que tengo en mi mente que han impedido que yo me rinda a mi papá. Tercero, dejémonos restaurar por el poder del Espíritu Santo. Acuérdese que no es en nuestras fuerzas. La palabra dice, bástate en mi gracia, porque es mi poder. ¿El poder de quién? ¿El tuyo? Es el poder de Dios. Porque es mi poder el que se perfecciona en tu debilidad. Entonces tenemos que decirle, Señor, aquí estoy, te necesito. Tu palabra dice que recibiré poder cuando haya venido sobre mí el Espíritu Santo. Pero ese poder, aunque sí es para esa parte ministerial, más que ministerial es para que nosotros podamos ser transformados en Dios. No, es que qué vergüenza con mi padre. Todavía tengo esto, todavía tengo lo otro. Pero Él te ama. Él te está anhelando. Él tiene un espíritu, un poder maravilloso. Ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el que habita en ti. ¿Tú lo sabías? Tú tienes un Dios poderoso, un Padre que te ha dado un regalo que se llama el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que se mueve allí cuando tú se lo permites. Pero también hay que hacer todo lo que dependa de nosotros para permanecer en Jesús. Nosotros tenemos que tomar decisiones y nosotros tenemos que determinarnos que de lo que dependa
de nosotros no nos vamos a dejar robar a nuestro papá nuevamente. No podemos permitirnos eso. Y tenemos que hacer lo que tengamos que hacer. Y así como dice en Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permanecerás en mi amor, dice. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces nosotros tenemos que aceptar ese amor de Dios indudablemente. Tenemos que decir: Señor, aquí voy a dejar amar por ti. Voy a aprovechar nuevamente esta oportunidad que me estás dando. Porque recuerda que con el Señor cada día hay una nueva oportunidad. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, nunca es tarde. Cada momento, cada instante, cada día se nos da una oportunidad nueva para que las cosas sean diferentes. Pero también tenemos que dejarnos restaurar por el Espíritu Santo. No es en tus fuerzas, iglesia, no es en nuestras fuerzas. No es en nuestras fuerzas ni en nuestras palabras, sino que es en el poder del Espíritu Santo. Y tenemos que disponernos y tenemos que anhelar cada día permanecer en Jesús, porque separados de Él nada podemos hacer. Con esto está en ti mirar si realmente quieres reconciliarte con tu Padre. No con ese Dios que ya conoces, con ese Rey que has conocido, sino con ese Papá especial que te ama, al que le importas, que lleva muchos años esperando poder tener realmente una relación íntima contigo, de amor, de transformación, de bendición, de ayuda. Ese es el Papá que hoy se quiere revelar a ti. Y si tú entiendes que ese es el Padre, que ese Padre es el Rey de este reino, créeme que vas a poder entrar y vas a poder conquistar y recibir todo lo que ese reino nos ha estado ofreciendo durante todo este tiempo. Yo quiero que te levantes allí sobre tus pies y que le oremos en esta noche a nuestro Dios, a nuestro Padre. Y que de manera muy sincera tú pienses si realmente tienes una relación con ese Dios Padre o si todavía no le has permitido que ese Padre haga lo que tiene que hacer en ti.